La puerta sagrada que Dios cierra. Un milagro de fe y redención revelado. Génesis 7:16. En el año 600 del mundo, cuando el tercer año de Joacim marcaba los días oscuros de la humanidad, la corrupción reinaba en la vasta región de Mesopotamia. La maldad de los hombres había llegado a tal punto que el clamor de sus pecados ascendía a los cielos, donde el Señor, en su infinita sabiduría, contemplaba con tristeza la oscuridad del corazón humano. Fue en esta atmósfera densa de desobediencia y desenfreno que un hombre se destacó, un hombre justo, Noé, hijo de Lamec y descendiente de Set. Su vida, caracterizada por la rectitud, era un faro en medio de la penumbra. En su hogar, él y su familia eran guardianes de la fe, mientras que el mundo a su alrededor optaba por el camino de la rebelión. Un día la voz de Dios resonó en la soledad del alma de Noé, llamándolo a una tarea monumental. Noé, dijo el Señor, he decidido que la maldad del hombre ha alcanzado su límite. Construirás un arca, un refugio para ti y tu familia, porque traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en la que hay aliento. Con cada palabra divina, el corazón de Noé se llenó de asombro y temor, pero también de una profunda convicción. Noé aceptó el llamado, sabiendo que su obediencia podría significar la salvación de su familia, aunque el mundo, con sus burlas y desprecios, no comprendiera su misión. La edificación del arca comenzó. Con madera de cedro y herramientas rudimentarias, trabajaba sin descanso. Los murmullos de la gente eran implacables. Lo señalaban, lo llamaban loco por construir un inmenso barco en un terreno árido y seco, lejos de cualquier mar. Pero a pesar de la burla, una chispa de esperanza ardía en su interior. Cada golpe de su hacha resonaba como un eco de la promesa de Dios. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, lo acompañaban en la tarea. Sus ojos reflejaban confusión y fe. «Padre, ¿por qué hacemos esto?», preguntaban, y él respondía, abrazando sus cabezas con ternura. «Lo hacemos por el futuro que nuestro Dios ha prometido». Los años pasaban. La gran embarcación, cada vez más impresionante, se convirtió en un símbolo de advertencia, una manifiesta invitación al arrepentimiento. Los animales empezaron a acercarse, guiados por mano divina, llenando el arca mientras las advertencias de Noé resonaban en el aire. La gente se reía, pero en algún lugar de sus corazones, una inquietante semilla de duda germinaba ante la inminente realidad del juicio de Dios. Ignorando el mensaje, continuaron su camino de pecado. Finalmente, sobrevino el día predicho. El cielo, que había estado claro, se cubrió repentinamente con nubes oscuras, presagiando el juicio inminente. Al entrar en el arca, Noé miró a su familia y les dijo: «Hemos hecho lo que se nos ordenó, mantengamos nuestra fe. Dios es nuestro refugio». La puerta del arca se cerró, y la tristeza pesó en su pecho al pensar en aquellos que habían despreciado la advertencia de Dios. Esa puerta, cerrada por Dios mismo, significaba una oportunidad sellada. Afuera, se escuchaban los golpes y los lamentos de una humanidad que no había querido escuchar. Y así comenzó a llover. Una lluvia que empezó suave, pero pronto se convirtió en un torrente arrasador, desatando la justicia divina. El mundo antiguo se desvanecía, mientras el arca de Noé se erguía, protegida bajo la promesa de Dios. ¿Qué destino aguardarían? Las aguas de juicio aumentaban y con cada gota el eco de una advertencia resonaba. ¿En qué lado de la puerta te encuentras tú? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación.
Las intensas lluvias comenzaron a golpear la tierra con una fuerza celestial, haciendo temblar las estructuras y provocando murmullos de desesperación en la humanidad, que había despreciado la advertencia de Dios. El agua, al principio, era un susurro en la tierra polvorienta, pero pronto se tornó en un clamor ensordecedor, acumulándose en torrentes que arrasaban con todo lo que encontraban a su paso. Dentro del arca, la familia de Noé se aferraba a la promesa divina. El sonido del agua golpeando el casco del arca parecía un lamento, pero también un himno de esperanza. Noé miraba hacia sus hijos con una mezcla de preocupación y determinación. Su fe era el ancla en medio de la tormenta. Recordaba las palabras del Señor: «Contigo estableceré mi pacto». Su corazón latía con fuerza, deseando transmitirles toda la certeza de dicha promesa. Cada día que pasaba, las aguas se elevaban, convirtiendo la tierra en un mar de desolación. Los gritos de los que se habían quedado afuera resonaban mientras el juicio caía como una pesada nube sobre el mundo. ¿Por qué no escucharon?, se preguntaba Noé, sintiendo el peso de su responsabilidad. Sin embargo, sabía que la salvación de su familia dependía de su obediencia a Dios y su llamado a permanecer en el arca. El tiempo avanzaba, y las primeras semanas se convirtieron en meses. En momentos de silencio, el eco de la gran advertencia data de años perduraba en su mente, pero también hay un espacio para la alabanza. Con cada animal que habitaba el arca, la familia de Noé pudo refugiarse de la tempestad exterior y rendir gracias a su Creador por la protección que les otorgaba. Sin embargo, a medida que las aguas cubrían cada rincón de la tierra, Noé sentía cada vez más la presión de la soledad. Las risas y los desprecios del pasado, los rostros burlones que una vez había enfrentado, se tornaron en sombras en su memoria. Preguntas inundaban su corazón. ¿Cuánto tiempo durará esta prueba? ¿Regresaremos algún día a ver la tierra nuevamente? Un día, mientras la lluvia caía con aún más fuerza, el Espíritu del Señor irrumpe en el silencio, trayendo a Noé una visión en su mente. Se le recordó el arco iris, el signo del pacto divino. «Esto terminará», le decía suavemente una voz que sabía sus ansias. «Hay un propósito más grande en juego. La tierra será renovada y llenará con nuevas generaciones que servirán a mi gloria». Mientras las aguas continuaban su curso, una esperanza comenzó a surgir en el corazón de Noé. Un propósito divino se entrelazaba a través de la tormenta y la prueba. Él, su esposa y sus hijos estaban en el centro de un plan redentor del Señor, un plan que iría más allá de lo que podían imaginar. Sus corazones llenos de fe debían estar listos para el futuro que Dios había prometido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las lluvias empezaron a amainar. El silencio reemplazó el estruendo del agua. Un nuevo día se asomaba al horizonte. Pero la incertidumbre de la tierra renovada estaba en la mente de Noé. ¿Qué les esperaba cuando finalmente se abriera la puerta del arca? Mientras Noé esperaba el momento en que Dios revelaría su voluntad, sintió en su corazón la presión de un nuevo mundo que emergía de las aguas. Un mundo que necesitaba su guía y ejemplo. ¿Pero sería el corazón de la humanidad realmente cambiado? Ante esta nueva verdad, el eco de la creación temblaba en su pecho. El futuro aún estaba en manos de Dios. Así, esta historia no termina aquí. En el cielo se ve un arco, un símbolo de esperanza y promesa. Noé sabía que su obediencia era solo el comienzo. Ahora dependía de él y de su linaje ser agentes de la nueva creación. Las puertas del arca estaban listas para abrirse, pero una pregunta persistía en el alma de Noé. ¿Qué precio pagarán por regresar a la tierra? La obra redentora de Dios estaba en marcha, y una respuesta definitiva aguardaba, un plan que culminaría en el corazón de la humanidad. ¿Estarían listos para escuchar en esta nueva oportunidad otorgada? Las horas se deslizaban lentamente dentro del arca, entre el crujido de la madera y el ritmo constante del agua. Noé, con el rostro en calma pero lleno de inquietud, miraba hacia sus hijos reunidos bajo la luz tenue que se filtraba por las rendijas.
Había en ellos reflejos de su propia lucha, de una fe que debían alimentarse mutuamente. A medida que las aguas descendían, un profundo susurro llenaba el corazón de Noé. Recordaba el aliento de Dios al hablarle, la certeza que había sentido cuando recibió la instrucción de construir el arca. De todo lo que respira, todo lo que hay en la tierra debes llevarlo dentro de este refugio. Mientras contemplaba a su familia, entendió que su papel no se limitaba a ser el constructor de un arca, sino también el de un líder para un nuevo comienzo. Las primeras luces del amanecer del día siguiente comenzaron a dibujar formas sobre la superficie del agua. Al mirarse en este nuevo horizonte, Noé sintió un ligero temblor en el aire. Un destello de esperanza brilló en su corazón. «Es el tiempo de confiar y esperar», murmuró para sí mismo, llevando a sus hijos a la oración. «Señor, guía nuestros pasos hacia la nueva creación». El viento sopló de forma suave, como si el mismo Dios estuviese dispuesto a respirar vida de nuevo en el mundo devastado. Sin embargo, el silencio exterior les hablaba de un desierto espeso, desconcertante en su vastedad. ¿Los animales en el arca estarían listos para salir a un mundo renovado? Y por encima de todo, el corazón de la humanidad podría cambiar para buscarte nuevamente, oh Dios. El corazón de Noé daba un vuelco al recordar las advertencias de Dios sobre la maldad del hombre. Sintiéndose acorralado por la responsabilidad de su legado, se arrodilló y pidió al Señor sabiduría. «Dame la fortaleza para guiar a lo que queda de tu creación. No permita que mi flaqueza conduzca a la desesperación en este nuevo amanecer». Bajo aquel cielo gris y apagado, un nuevo plan comenzaba a vislumbrarse. Tras la insistente ansiedad inicial, un calmo deseo de gestión y cuidados crecía dentro de él. Así, rígido en su fe, buscó con su corazón y su mente las promesas del Altísimo. Todo lo que eran y hacían le pertenecía a Dios, y en última instancia, el destino del planeta también caía en sus manos. Las corrientes del agua habían dejado su mensaje, y la tierra estaba por surgir, aunque el dolor y el juicio aún pesaban sobre su conciencia. Como si le arrastrara una voz silenciosa, volvió a sopesar el pacto divino mientras, de a poco, el sol rayaba por primera vez tras la tormenta. La humanidad desoía, pero Noé estaba seguro que Dios había guardado algo especial. Finalmente, después de lo que parecía un lapso eterno, comenzó a observar cómo el agua retrocedía, mostrando poco a poco la singularidad de la tierra que había sido su hogar. El suelo, drenado y hundido, parecía clamar por redención. El arca sería la puerta hacia ese futuro anhelado. Con determinación, Noé se levantó y observó a su familia. «Pronto veremos la tierra», les dijo. «Y cuando lo hagamos, será nuestra tarea asegurar que nunca más caigamos en la oscuridad». De repente, el cielo se iluminó con un destello deslumbrante, como si el mismo Dios estuviese escribiendo un nuevo capítulo en el libro del tiempo. Del horizonte surgió un arco multicolor, un símbolo que resonaba desde antiguas promesas. En ese momento, comprendió que el pacto se manifestaría entre él y las generaciones que le seguirían. Mientras el arco iris se extendía más allá de lo que el ojo podía ver, la certeza de un nuevo comienzo envolvió a Noé. Dios estaba a punto de revelar un plan que guturaba esperanza. El reto no sería solo vivir en la tierra renovada, sino hacerlo de tal manera que la gloria de Dios resplandeciera a través de ellos. El pacto de la redención es solo el principio, pensó. Y así, un nuevo eco comenzó a resonar en su alma. Qué gran obra de Dios nos espera al cruzar esa puerta. Mientras las aguas continuaban su retirada, un nuevo aire fresco y odorífero empezaba a llenar el arca, haciendo eco en el espíritu de Noé. Con cada inhalación sentía que el tiempo venidero traía consigo promesas de vida. Su corazón palpitaba ante la anticipación de lo que estaba por venir. Los días habían sido largos y las noches repletas de oscuridad. Había sentido el peso de la soledad, así como los ecos de los gritos de una humanidad perdida, que aún resonaban en su mente. Pero de pie ante el umbral de la verdad, se dio cuenta de que la gracia de Dios sostenía su ser. Al mirar a sus hijos vio en sus ojos el mismo fervor.
Hoy debemos prepararnos, dijo Noé, levantando la voz con firmeza. El tiempo de la restauración ha llegado. Reunid a los animales que habitan en este arca. Debemos estar listos para salir, porque el Señor ha prometido llenarnos de sabiduría y dirección en este nuevo mundo. Los días siguientes se llenaron de actividad. Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, trabajaron incansablemente. Se escuchaban gritos de alegría y de asombro cuando algunos animales empezaron a estirarse al aire fresco que penetraba por las aberturas del arca. La tierra, aún en su desolación, comenzaba a mostrar signos de vida tenue, como si esperara pacientemente la llegada de sus nuevos moradores. Sin embargo, en los momentos de tranquilidad, Noé experimentaba una lucha interna. Recordaba las injusticias y el clamor de quienes habitaron la tierra antes. ¿Podrían ellos, que habían sido testigos del juicio, ser capaces de cumplir la voluntad de Dios? La imagen del arco iris le recordaba que, aunque el juicio había ocurrido, la paciencia de Dios abría una nueva vía de esperanza. Mientras oraba, suplicó: Señor, no permitas que la maldad florezca nuevamente. Ayúdanos a ser instrumentos de tu paz y verdad. En ese instante, le fue revelado un pasaje. He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia, después de vosotros. Génesis 9:9. Las palabras lo llenaron de fortaleza. El día en que el arca finalmente se detuvo, la tierra dejó ver sus formas. Una brisa de anticipación envolvió a Noé y su familia, y mientras se preparaban para abrir las puertas del arca, un profundo silencio cayó sobre ellos. Esto es más que solo salir al aire libre, murmuró Noé. Dios nos llama a un propósito mayor, uno que desafía lo que conocíamos y transforma lo que será. Al abrir la puerta, un espectáculo se desplegó ante sus ojos, un mundo transformado, aún lleno de sombras, pero luminoso bajo la luz del nuevo amanecer. Las montañas se alzaban, y los árboles, aunque desnudados, aún tenían la promesa de renacer. En ese paisaje, parecía que cada elemento esperaba la señal de Dios para comenzar de nuevo. Mientras sus ojos recorrían la nueva tierra, un profundo sentido de responsabilidad surgió en el corazón de Noé. Comprendió que todavía quedaba una tarea inmensa ante él: edificar un altar al Señor, un lugar de adoración y consagración. Qué glorioso será cuando podamos ofrecer a nuestro Dios un sacrificio de alabanza, les dijo a sus hijos llenos de asombro. Pero en lo más profundo de su ser, una inquietante pregunta brotaba: ¿cómo podrían ellos, los elegidos de Dios, asegurar que el ciclo de la maldad no se repitiera? En ese momento, una voz pareció susurrar al viento, instándole a mirar hacia adelante, hacia las generaciones venideras. Así, con el estallido de la esperanza renovada y la responsabilidad sobre sus hombros, Noé tomó la mano de su familia. Ante la vastedad de la creación que se extendía ante ellos, declaró: Hoy comienza nuestra misión. Humildemente, caminaremos en tu luz, oh Señor, confiando en tu guía y en tus promesas. Dando un paso firme pero cargado de reflexión, Noé y su familia cruzaron el umbral del arca. Y mientras lo hacían, el cielo pareció abrirse, y una voz resonó desde lo alto. Este es el comienzo de un pacto nuevo, donde mi gracia y mi justicia se encontrarán de una manera que el mundo jamás ha conocido. La historia de Noé apenas comenzaba a manifestarse, y con ella, la revelación del propósito divino se desarrollaba ante el horizonte de su nueva vida. ¿Qué colosal obra estaba Dios a punto de revelar en los corazones de este nuevo linaje? El eco de la promesa divina resonaba en el aire, dejando a Noé con el alma expectante y el espíritu dispuesto a seguir la senda trazada por la propia mano de Dios. Mientras Noé y su familia pisaban la tierra seca por primera vez, un sentimiento de reverencia los invadió. Cada paso resonaba con la promesa de una nueva realidad. Las aves, ansiosas por explorar, revoloteaban en círculos, como si compartieran la alegría de los hombres. Sem, el mayor de los hijos, fue el primero en hablar. Padre, ¿dónde debemos comenzar? ¿Qué orden nos ha de dar el Señor ahora?
No se apresuren a actuar sin orar. Permitamos que el Señor nos guíe, respondió Noé mientras levantaba su mirada hacia los cielos despejados, buscando dirección en la creación recién renovada. Se dispuso ante su familia y con voz firme, declaró: primero levantaremos un altar al Señor. Es nuestro deber agradecerle por habernos preservado y pedirle su guía en cada paso. Con estas palabras, comenzaron a buscar piedras pulidas por el agua, perfectamente moldeadas, para edificar un altar que sería un testamento de gratitud y devoción. Mientras trabajaban, el ambiente se llenó de una calma tensa. Las sombras de los árboles y las laderas montañosas parecían vigilarles. En el fondo de su corazón, Noé sentía un temor reverente. Había comenzado a vislumbrar que la gloria de Dios no solo había salvado a su familia, sino que también traía consigo una responsabilidad abrumadora. Al finalizar la construcción del altar, Noé se arrodilló y su familia lo siguió. Con manos levantadas hacia el cielo, oró en voz alta: «Oh Señor, Dios de nuestros padres, te damos gracias por tu misericordia que nos ha sostenido a través de las aguas. Que nuestras vidas sean un sacrificio agradable a ti. Enséñanos a andar en tu camino, para que nunca más caigamos en la corrupción que tú destruiste». Un temblor recorrió la tierra cuando finalizaban su plegaria. En aquel momento, una brisa suave trajo consigo un murmullo que parecía una respuesta. De repente, un rayo de luz iluminó el altar, y Noé sintió la manifestación de la presencia de Dios. Una paz inexplicable llenó su ser, y una certificación espiritual se apoderó de él. Era la confirmación de que su oración había sido escuchada. A medida que encendía el fuego en el altar, una nube brillante descendió, rodeando todo el lugar. «He aquí, el Señor ha establecido un pacto con nosotros», dijo Noé. Sus ojos resplandecían de devoción. La familia miró con asombro, comprendiendo que el Creador estaba de nuevo en medio de ellos. De pronto, una visión se presentó ante Noé. Era la imagen de su descendencia. Naciones, pueblos y culturas, surgiendo de sus lo que serían familias. Sintió el latido del futuro en su pecho, un eco de promesas que resonaban en sus corazones. «Cada uno de ustedes será parte de este plan de restauración», les dijo, movido por el propósito divino que ahora se desnudaba ante sus ojos. Mientras los días continuaban y la tierra se llenaba de flores y árboles frutales, Noé comenzó a enseñar a sus hijos sobre la ley de Dios y los caminos de justicia. «Debemos recordar que el Señor nos está observando», les advertía, «y su deseo es que vivamos en santidad. Cuidemos este mundo que nos ha comunicado». Pero las noches también traían consigo tentaciones y ecos del pasado. A veces, las olas de la historia repleta de maldad parecían volver a surgir. En sus momentos de soledad, Noé se aferraba a la promesa teológica que Dios le había mostrado: «Yo no desampararé a los justos. Siempre habrá esperanza en los corazones que buscan mi rostro». Salmos 37:28. Un día, mientras Noé enseñaba sobre la ley divina, una sombra oscura se deslizó sobre el lugar. Una inquietante inquietud llenó el aire. Eran los ecos de las almas perdidas, recordándole que la gran batalla por la fe aún no había terminado. Días después, mientras contemplaba la montaña que se extendía hacia el horizonte, una voz interior le susurró: «¿Y si la humanidad vuelve a caer en el pecado? ¿Qué harás entonces?». Al escuchar esto, una acción reveladora comenzó a gestarse en su corazón. En ese instante, entendió que su labor no solo consistiría en construir un altar, sino también en preparar a su descendencia para lo que vendría. Dios está haciendo algo grandioso, y nosotros debemos ser los heraldos de esa verdad, pensó Noé, con la convicción de que su misión apenas comenzaba. Así, en medio de su búsqueda por entender la administración de Dios, una luz se encendió en su espíritu. Una promesa aún más grande estaba por completar. La salvación del mundo vendrá de esta tierra y de esta familia, pero habrá repentinas pruebas que atravesar. ¿Cómo se revelaría ese plan divino que se desplegaría en las generaciones venideras?
La historia de Noé apenas comenzaba a entrelazarse con la redención divina que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Mientras Noé meditaba sobre las palabras celestiales que había recibido, el horizonte comenzaba a oscurecerse con nubes cargadas. El aire se volvió pesado, y un viento gélido soplaba desde la montaña, trayendo consigo un eco distante de conflictos y tribulaciones. «Debemos prepararnos, hijos», dijo Noé con voz grave, sintiendo el peso de la responsabilidad que sobre él recaía. Lo que hicieron sus antepasados no puede volver a repetirse. La corrupción y el pecado han sido erradicados. Pero alertas debemos permanecer, pues la naturaleza humana tiende a desviar su mirada del Creador. Sem el mayor palpitaba de inquietud y curiosidad. ¿Qué señales veremos, Padre? ¿Cómo reconoceremos el retorno de aquellos días de antaño?, preguntó, mientras el cielo se tornaba más negro. No estoy seguro de lo que vendrá, pero el Señor nos ha cautivado en su pacto, respondió Noé, apretando su mano sobre el altar como un recordatorio de aquel vínculo sagrado. Llegará el día en que debamos enfrentar desafíos aún mayores, y en esos momentos, hallaremos refugio solo en fe. En los días que siguieron, mientras la familia se dedicaba a sembrar la tierra con nuevos cultivos, las noches se llenaron de silencios profundos. El corazón de Noé anhelaba fervientemente que la paz de Dios cubriera su hogar. Las llamas del altar arrojaban sombras danzantes, y a menudo se sentaba a la luz, buscando momentos de comunión divina, orando fervientemente por su familia y la humanidad que apenas comenzaba a florecer nuevamente. Sin embargo, cada amanecer traía consigo la repetida vulnerabilidad. Una sombra, una tentación, un recuerdo de lo que había sido. La voz de su esposa, Naamá, resonó con una mezcla de amor y preocupación. Noé, nuestros hijos comienzan a preguntar por el mundo que se quedó atrás. ¿Cómo les explicamos que no deben volver a vivir en lo que una vez les llevó a la perdición? Con fe y enseñanzas del Señor, dijo Noé, sintiendo que estaban navegando por aguas turbulentas. Debemos ser fieles a lo que Él nos ha mostrado. Solo a través del amor del Creador podemos sostenernos en esta nueva vida. Los días se convirtieron en semanas y con ello, en el horizonte se atisbaron sombras furtivas. Un día, mientras Noé vigilaba el amanecer, vislumbró figuras erráticas acercándose. Eran hombres de la tierra, desconocidos para él. Llevaban en sus rostros marcas de desconfianza y resentimiento. ¿Quiénes son ellos?, murmuró Noé para sí mismo, sintiendo que una sombra de inquietud se apoderaba de su espíritu. La familia se reunió, y al ver a esas figuras, la inquietud cundió en su corazón. Naamá se adelantó. Noé, ¿deberíamos apartarnos? ¿Podrían traernos daño? No tenemos que temer. La paz del Señor esté con nosotros, afirmó Noé, aunque dentro de sí, la incertidumbre germinaba. Mientras los desconocidos se acercaban, uno de ellos gritó: Noé, has traído castigo sobre nosotros. ¿Por qué te adoras a ti mismo, en lugar de adorar al verdadero Dios? No busquen en mí castigo, respondió Noé con voz firme pero amorosa, sino en la invitación a un nuevo comienzo. Vengan y escuchen. Con cautela, los hombres se agruparon alrededor del altar donde aún las llamas danzaban. En los ojos de Noé brillaban la sabiduría y la urgencia. Sabía que este era un momento divino. El Señor ha provisto un pacto. Hay esperanza en la salvación. A través de él, su ira puede cambiar a misericordia. Empezó a narrar a los hombres celébrales la historia de la creación, del diluvio, y del pacto que había hecho con él. Sus corazones se movieron, pero Noé sintió un leve titubeo en el aire, como una advertencia de lo que estaba por venir. Al final de sus palabras un silencio reverente llenó el espacio, y el cielo pareció abrirse sobre sus cabezas, pero en el fondo, un susurro inquietante resonó en su corazón. Pero lo que ellos no sabían sobre el plan de Dios, era que este encuentro era solo el principio de la gran prueba que sellaría el futuro de sus descendientes. Así, la historia de Noé se entrelazaba con una mayor redención, y el hilo conductor de la fe se preparaba para tejer nuevas sendas en el corazón de la humanidad. Era el momento de la revelación,
donde la espera y la tentación chocarían en un punto culminante. El futuro clamaba por la fe, y Noé se preguntaba, ¿sería suficiente esa fe para enfrentar lo que estaba por venir? Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, el grupo de hombres se quedó en silencio, sumidos en una mezcla de asombro y confusión. Noé sintió que su corazón latía con fuerza al ver el impacto de sus palabras en aquellos rostros marcados por el dolor y la duda. «Oyendo tu relato, Noé», dijo el más anciano de entre ellos, su voz temblorosa pero clara, «pareces hablar de un Dios que aún quiere perdonar y restaurar. Pero, ¿por qué habríamos de confiar en ti, hombre de Dios, y no en nuestras propias tradiciones? No venimos a destruir lo que conocéis», respondió Noé con serenidad, «sino a construir sobre un cimiento más fuerte. El juicio fue un acto del amor del Señor, y en la nueva vida que Él ofrece, se despliega su misericordia. Abracemos esta oportunidad juntos». Mientras las palabras de Noé resonaban en corazones renuentes, uno de los hombres, llamado Jabal, se adelantó. Tenía un aire de desafío, y su furia contenida estalló. Si realmente hay un pacto de salvación, entonces ¿por qué el Señor nos permite sufrir en el presente? No somos ajenos al sufrimiento, replicó Noé. La creación gime por la caída del hombre. Pero en medio del sufrimiento, Dios purifica y prepara un camino. Apártalos de la tentación que asola el alma. Ahí es donde se encuentra la amplia puerta de salvación. El murmullo creció entre los hombres. Algunos comenzaron a inquietarse, dudando de las palabras del patriarca. Sem, que había estado observando con atención, notó la preocupación en el rostro de su padre. Sin embargo, el tiempo apremiaba, y Noé, sintiendo el peso de la dirección divina, decidió hablar con mayor fervor. Cuando Dios nos entregó el arco en las nubes como señal de su pacto, Él nos prometió que no volvería a destruir la tierra. Pero ese pacto no se limita a los que sobrevivieron al diluvio. Se extiende por generaciones. Aceptadlo, y seréis parte de la historia redentora que aún está por escribirse. La atmósfera cambió. Un viento suave sopló, como si la propia creación respondiera a las palabras de Noé. Los corazones endurecidos empezaron a ablandarse, y algunos hombres comenzaron a murmurar entre ellos, considerando la posibilidad de cambiar su rumbo. Justo en ese momento, la tierra tembló ligeramente bajo sus pies, como si indicara que la respuesta del cielo estaba a punto de llegar. Noé miró hacia el cielo, su alma inquieta por lo que sentía que se aproximaba. En su interior, resonaba un eco de advertencia, una visión de lo que podía venir. Debemos ser como el árbol plantado junto a aguas. Si permanecemos firmes en la fe, seremos bendecidos, instó Noé, mientras la mirada de los hombres se enfocaba en su semblante lleno de convicción. ¿Pero será suficiente esta fe en la oscuridad que se avecina?, preguntó de nuevo Jabal, con un tono que insinuaba desesperanza. Noé dejó que un momento de silencio llenara el aire, buscando la dirección del espíritu. Las pruebas son la forja del carácter. Cuando el Altísimo cierre puertas, recordad que hay otras abiertas para nosotros. El Creador no quiere que andemos solos en este viaje, sino que su luz nos guíe incluso a través de la sombra. Mientras las llamas del altar chisporroteaban y danzaban, un rayo de luz comenzó a serpentear entre las nubes oscuras. Noé, sintiendo una conexión divina, levantó su mano hacia el cielo. Oh Señor, haz que aquellos que aún están a tiempo comprendan la grandeza de su amor. Las nubes brillaron con fulgor momentáneo, y aunque la tensión era palpable, la promesa pareció resonar en lo profundo de los corazones, mientras el viento soplaba con fuerza renovada. Noé vio la posibilidad de un nuevo comienzo, donde la redención podría renacer entre su familia y aquellos hombres. Sin embargo, mientras la esperanza comenzaba a brotar, una voz interna advirtió a Noé que este era solo el preámbulo de un conflicto que iba mucho más allá de lo que podían imaginar. Un pacto sin precedentes aguardaba,
un reto que definiría no solo a su familia, sino a la humanidad misma. Lo que ellos aún no saben es que el camino hacia la redención está adornado de muchas pruebas, murmuró Noé para sí mismo, sintiendo la pesada carga de lo que estaba por venir. Y cada fe en el pacto será puesta a prueba, antes de que la gloria del Señor se revele en toda su magnitud. Así, el eco del futuro resonó en su corazón, mientras las sombras ominosas de la duda y la esperanza luchaban por manifestarse en la vida de todos aquellos que estaban a punto de cruzar la puerta sagrada del destino providencial. El cielo oscureció aún más, como si se preparara para revelar un secreto divino. Mientras el aire se volvía denso, las palabras de Noé resonaban en los corazones de su audiencia, mezcladas con la incertidumbre y un atisbo de esperanza. Jabal, aún escéptico, frunció el ceño ante la inquietante atmósfera. ¿Qué significa esto, Noé? ¿Acaso piensas que una simple proclamación acerca de un pacto puede cambiar el destino de nuestras almas? ¿Dónde está este Dios que prometiste? Antes de que Noé pudiera responder, un trueno retumbó en la lejanía, como un rugido que reflejaba la gloriosa majestad de Dios. Los hombres se miraron entre sí con temor, y algunos comenzaron a retroceder ante la poderosa manifestación de la naturaleza. No huyáis, clamó Noé con fervor, su voz resonando como un faro de esperanza en medio de la tormenta. Este es un llamado, una señal. El Señor ha venido a recordarnos su fidelidad. Recordad el arco que Él ha establecido en el cielo, y tened fe en que este tiempo de tribulación será también un tiempo de gracia. Mientras el viento aullaba y las nubes se agrupaban, Sem observó a su padre, sintiendo la convicción que emanaba de él. Padre, ¿serán suficientes nuestras palabras? ¿Cómo podemos convencer a estos hombres de que se aparten de sus caminos y confíen en el Dios que debemos adorar? No podemos forzar su fe, hijo mío, respondió Noé, su mirada perseverante y llena de amor. Pero debemos ser valerosos en proclamar la verdad. Aún en los momentos más oscuros, la luz del Señor puede brillar más intensamente. Ellos deben ver que la redención no es solo un concepto, sino una relación viva con nuestro Creador. Con cada palabra la tormenta se intensificaba, y el corazón de Noé latía al compás del estruendo del cielo. Detrás de él, pudo sentir la presencia de su familia, apoyándolo en esta difícil misión. Una unión fue sembrada entre ellos, un atisbo del pacto que Dios había prometido a no solamente a su descendencia, sino a todos aquellos que respondieran con fe. Entonces, entre la oscuridad de las nubes, un brillo inusual apareció. Era como un rayo de luz que danzaba entre las sombras amenazantes. Noé, sintiendo una oleada de aliento divino, levantó su rostro hacia el cielo. Señor, déjanos ser instrumentos de tu voluntad. No permitas que el vacío de la duda nos consuma. Abre los corazones de estos hombres, muestra tu gloria, y revela tu propósito redentor en sus vidas. A medida que sus palabras se elevaban, la luz comenzaron a moverse, como un mensaje claro desde el cielo. Los hombres comenzaron a temblar, y Jabal, aunque aún renuente, no pudo evitar que su mirada se encontrara con la claridad radiante que emanaba del punto oscuro de la tempestad. ¿Qué es esto? ¿Es posible que haya verdad en lo que afirmas?, preguntó Jabal, su voz un murmullo casi desvanecido por el estruendo del viento. No tienes que creerme a mí. Mira al cielo y ve la señal del Altísimo. Él es paciente y misericordioso, y nos invita a volver a Él. Respondió Noé, su voz ahora llena de autoridad y amor genuino. El viento se aquietó en el instante en que Jabal sostuvo su mirada hacia el cielo. Los otros hombres se acercaron, sus corazones comenzando a ser tocados por la posibilidad de salvación. Mientras se aferraban a su esperanza, la doble tensión de la fe y el temor colisionaba en sus vidas, llevándolos al borde del entendimiento divino. En ese preciso momento, una vez más, la tierra tembló, esta vez con mayor fuerza, y una sombra se cernió sobre ellos. Algo en la profundidad del alma de Noé le susurraba que esta era solo el preludio de confrontaciones aún más grandes, así como aquellas que habían atormentado a los hombres desde el principio.
¿Estáis listos para enfrentar lo que vendrá? Resonó su voz, como un eco del futuro en el aire. Las pruebas que nos aguardan son el fuego de la purificación. Pero el verdadero pacto está por revelarse, y su gloria se desplegará en medio de nuestras pruebas. Las miradas se tornaron hacia él, llenas de preguntas y asombro, mientras el cielo parecía cambiar, los relámpagos danzando con un ritmo inexorable, como si el futuro del mundo resonara en esos mismos momentos. No está lejos el día en que estos cielos y esta tierra serán renovados, pero primero el corazón del hombre debe ser transformado. Algo que no podemos ver aún está por sobrevenir, y es en eso en lo que debemos centrarnos. La puerta del destino se abre, y es nuestro deber entrar en el camino a la redención que Dios ha preparado. ¿Estáis dispuestos a avanzar? Y así, en esa intersección de fe y temor, el misterio del divino plan comenzó a desplegarse en el corazón de Noé y su familia, mientras una nueva historia aguardaba ser escrita en el tejido del tiempo. El aire se tornó aún más pesado, como si cada aliento que tomaban fuera una oración ante la grandeza del Dios que los había convocado. La atmósfera estaba cargada de expectación, y la mirada de Noé se encontraba fija en el cielo, donde los relámpagos continuaban diseñando patrones de luz en las profundidades de la tormenta. ¿Qué nos aguarda, padre?, preguntó Jafet, su voz entrecortada por la emoción, consciente del peso del destino que se cernía sobre ellos. ¿Puede verdaderamente este pacto que nos has anunciado cambiar el curso de nuestras vidas? No puedo revelarte todos los secretos del Altísimo, hijo mío, respondió Noé, su voz resonando con una autoridad que venía de lo alto. Mas sé que el camino de la obediencia será nuestra salvación. Aquellos que no escuchen su llamado serán arrastrados por las aguas del juicio, pero aquellos que se refugien bajo el abrigo del pacto encontrarán el camino hacia la vida eterna. Los ojos de los hombres comenzaron a abrirse, y el temor que antes los atrapaba se entremezclaba con una frágil esperanza. Jabal, que al principio se había mantenido escéptico, comenzó a cuestionar la dureza de su corazón. Había algo en las palabras de Noé que resonaba con una verdad que él mismo había anhelado, aunque nunca lo había expresado. Pero, ¿qué debes hacer realmente para entrar en este pacto? ¿Qué se espera de nosotros para ser salvos? Fe, arrepentimiento y obediencia, contestó Noé con firmeza. El Dios eterno nos pide que confiemos en su palabra y que actuemos en consecuencia. Es un tiempo para dejar atrás nuestras transgresiones y buscar la pureza en Él. Una vez más, el cielo reverberó, y un viento frenético recorrió la tierra como un aviso del juicio que se avecinaba. Miradas de angustia cruzaban entre los hombres y entrelazaban sus corazones. Las quejas caían y la incertidumbre se erguía, pero en medio de todo, una convicción se estaba formando. «Daos prisa, venid hacia mí. El tiempo se agota», clamó Noé levantando su voz sobre el rugido del cielo. El arca está preparada para recibir a los que se arrepienten y deciden seguir el llamado del Creador. El resplandor del cielo mostraba destellos más cercanos, y un estremecimiento recorrió el campo. Jabal dio un paso adelante, mirando a los demás, sintiendo un tirón profundo en su ser. «Todavía estoy aquí, Noé, y estoy dispuesto a creer. Si este tratado es genuino y Dios realmente se ha movido, entonces debemos responder». Mientras algunos de los hombres dudaban, otros comenzaron a avanzar hacia Noé. Un pequeño grupo necesitaba entender más sobre este pacto tan grandioso. Noé sintió la presión de sus corazones, y sabía que muchos enfrentarían más pruebas que solo las del diluvio. El verdadero juicio era el estado de sus almas, y lo que se avecinaba eran momentos de elección. «Escuchadme, mis amados», dijo Noé, su voz calmada pero firme. Dios, en su soberanía, ha prometido que aquellos que se muevan en obediencia a su voz encontrarán refugio. Mi familia y yo estamos con vosotros. No hay mayor promesa que el camino hacia la redención. Entonces, entre la ominosa nube, el destello de luz comenzó a aumentar su intensidad. Era como si la gloria divina se manifestara, recordándoles que el tiempo de gracia era aún presente. El arca, que había sido su doloroso proyecto, ahora se convertía en el símbolo de salvación.
La puerta, una invitación abierta a entrar en la vida que Dios ofrecía, iba a cerrarse pronto. ¿Estáis dispuestos a entrar?, preguntó Noé, mientras un escalofrío recorrido su piel. Con el viento aún furioso, y el cielo una mezcla de relámpagos y sombras, la esencia de la decisión se presentaba ante ellos, y Noé supo que este era solo el principio del despliegue del propósito de Dios. Mientras sus corazones latían en un ritmo de fe, el eco de su lucha se escuchaba por toda la tierra resonando. El pacto de Dios estaba por revelarse en su plenitud, y el secreto de su salvación era un llamado eterno. Pronto, el curso del tiempo será cambiado para siempre, y aquellos que entren en la puerta del pacto conocerán la gloria del Señor. Los ecos de la tormenta eran un recordatorio constante de la inminente decisión que debía hacerse, y el profundo murmullo del cielo presagiaba lo que estaba por venir. Mientras Noé observaba a su familia y a los hombres que habían comenzado a acercarse, sentía que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Cada mirada de incertidumbre, cada gesto de duda, pulsaba en una sinfonía de fe y temor. Lo que estoy a punto de compartir con vosotros es más que un simple relato. Es la esencia del pacto que establecerá la relación entre nuestros corazones y el Creador. Comenzó Noé, su voz resonando con la autoridad que solo la experiencia podría otorgar. Mi familia y yo hemos caminado en obediencia, y la respuesta del cielo nos ha guiado hasta aquí. La oportunidad de la redención está a la puerta. Una intensa luz relampagueó nuevamente, iluminando el rostro de Noé y reflejando la expectación en los ojos de los hombres. Jabal, que parecía dispuesto a dar un paso hacia la fe, tomó una respiración profunda. Pero, ¿cómo sabemos que este pacto es verdadero? ¿Qué prueba tenemos de que el Dios que nos prometiste puede en verdad salvarnos? Noé inclinó la cabeza, comprendiendo el dilema que se debatía en la mente de cada hombre. La prueba se halla en la historia que hemos vivido. El diluvio no fue solo una advertencia, sino también una oportunidad de restauración. El mismo arco de colores en el cielo es testimonio del pacto de Dios con la humanidad. Su fidelidad nos preservó, y hoy nos convoca nuevamente a sus brazos. Cada palabra era como un ladrillo que edificaba un nuevo fundamento de esperanza en los corazones de quienes escuchaban. Sem, observando con atención, tomó la iniciativa y se dirigió a Jabal. Lo que nuestro Padre dice es cierto. La fe sin obras es muerta. No podemos eludir nuestras decisiones. Ahora es el momento de decidir bajo la guía del Señor. La atmósfera se tornaba cada vez más eléctrica. La lucha interna de aquellos hombres era palpable, y la balanza de sus corazones oscilaba entre la tentación de seguir en su senda de incredulidad y la promesa de un nuevo comienzo. El viento aullante parecía captar cada palabra, un eco celestial que resonaba en el aire del crepúsculo. Noé, interrumpió uno de los hombres, nosotros venimos de generaciones que desafiaron a Dios. ¿Cómo puedes asegurar que nosotros, los hijos de aquellos que destruiste, podemos recibir perdón? La respuesta de Noé fue digna de una revelación. Porque el amor de Dios es más grande que nuestro pasado. Él no mira nuestra historia para despojarnos de su gracia, sino que desea que esa misma historia sea transformada en una saga de salvación. Este es el tiempo de la restauración de nuestros corazones. Al escuchar esto, un grupo pequeño de hombres empezó a moverse hacia la dirección del arca, atraídos por la unción que emanaba de las palabras de Noé. Era como si la luz celestial comenzara a deshacer las cadenas del escepticismo. Sem aprovechó la oportunidad para tomar la mano de Jafet, y ambos adhirieron a su padre en la ferviente súplica por la renovación del corazón de aquellos que comenzaban a decidir. Debemos orar con fervor, instó Naamá, la mujer de Noé, mientras una calma comenzaba a inundar su ser. Señor, toca sus corazones y ilumina su camino. Que la fe brote entre ellos como el agua de manantial. En ese instante, el cielo abrió su compuerta. Un leve resplandor se filtró entre las nubes, y Noé levantó sus manos hacia lo alto. Un temor reverente se apoderó de todos, y mientras cada hombre cerraba sus ojos, el viento llevó la súplica al trono de Dios.
Oh Señor de gracia y misericordia, aquí estamos buscando tu rostro. Revela tu nombre en nosotros, que al atravesar la puerta del arca, entremos en la herencia de la promesa, y que nuestras vidas sean un testimonio de tu gloria. Con cada palabra, la atmósfera se tornaba más intensa, y la luz del cielo parecía invadir el espacio, ofreciendo una visión tangible de la esperanza. Los hombres comenzaron a abrir los ojos y notar el cambio que se producía en sus corazones. El motor del arrepentimiento empezó a girar, y escucharon la voz resonante de Dios en el viento. Es bienaventurado aquel que confía en el Señor. Llegó la respuesta a través de la brisa. Yo estoy aquí, reformando el corazón del hombre. Mi pacto es eterno, y en él hallarás tu salvación. A medida que las últimas palabras de Noé se resonaban por el aire, algunos hombres comenzaron a llorar. Eran lágrimas de arrepentimiento, de un anhelo profundo por la redención que solo Dios podía otorgar. Uno de ellos, Jabal, dio un paso más cerca, su rostro iluminado por una comprensión renovada. Si esto es verdad, deseo recibir este pacto. Muéstrame por dónde debo ir. El ambiente estaba saturado de un ligero murmullo de esperanza, y ante ellos se extendía el horizonte de una nueva posibilidad. Entrad en la puerta del refugio que Dios ha preparado, clamó Noé, su voz resonando con el eco del cielo. Porque, he aquí, el tiempo de la gracia se acerca a su fin, y la puerta se cerrará. Acoged la oportunidad que les ha sido ofrecida. Mientras un grupo de hombres se acercaba al arca, el cielo anunció un nuevo destello. Una luz brillante iluminó el suelo, como señal de la presencia del Altísimo. La victoria en la búsqueda de la verdad se manifestaba ante sus ojos, un testimonio palpable del nuevo pacto que Dios estaba por establecer con su pueblo. ¿Estáis listos para cruzar esta puerta?, preguntó Noé, su voz firme, repleta de anhelo sagrado por los corazones que ahora deseaban un nuevo comienzo. El camino hacia la redención no solo necesita fidelidad, sino valentía para enfrentar lo que vendrá. Las sombras parecían ceder a la luz, y ese era solo el inicio del despliegue de un plan más amplio que aún estaba por revelarse. Desde aquel día, la historia de Noé y su familia convergería con la historia de muchos, todo a través de la bendición del pacto. Y así, el eco de la promesa se levantaba mientras la luz del mañana comenzaba a brillar. Pero lo que ellos no sabían era que el plan de Dios para la humanidad se manifestaría a través de cada decisión que tomaran de aquí en adelante.